acciones, fondos de renta fija, casas de bolsa, el mercado de valores, sí hay varios, ¿no? Que es que depende, puede ser renta variable o renta fija, depende de lo que, para que uno quiera el dinero, ¿no? Si es a largo plazo, pues, ¿no? O a corto plazo. Depende de largo plazo, si lo quieres como ahorro, puede ser una renta variable o renta mixta, ¿no? Como te vaya dando el rendimiento, ¿no? Sí, si es para, no sé, disposición inmediata, pues lo metes en un mercado de dinero que te lo va generando diariamente, ¿no? Creo que es buena opción los seguros de ahorro, seguros privados, planes de retiro, porque son temas garantizados, temas que los bancos no manejan como UDIs, creo que son muy buenos instrumentos de inversión y hace que tu dinero no pierda ese poder adquisitivo, porque los bancos son para tener liquidez. El banco es un cajero automático simplemente, tener liquidez, pero si hablas de ahorros es un tema a largo plazo y es un tema muy distinto. En un negocio, porque me parece que es una inversión a largo plazo, generas empleo, haces que se mueva, es decir, no es capital especulativo, es capital productivo, y me parece que con eso ayudas más al país, ¿no? Y es a más largo plazo. No en términos financieros, el banco te paga una tasa y se acabó la historia, ¿no? Más allá de lo que pase. Pero finalmente con una empresa estás ayudando a hacer patria, ¿no? ¿Cómo estás? Soy Faúndez Cabrero, estamos en Saber Gastar platicando con ustedes como cada semana de inversiones, con un tema muy interesante que son los fondos de deuda, cómo elegirlos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde dinero y más dinero.tv, que también esa es nuestra red social en Facebook, Dinero y Más Dinero, ojalá que nos puedan seguir. Y este tema de la elección de fondos de inversión, pues pareciera algo tan sencillo porque ¿qué tiene de difícil? Elegir, me dan 3, 4 opciones, me dicen que este ganó tanto, que este ganó tanto, que este tiene no sé qué de privado y este que sí del gobierno, y de repente en algo que aparentemente es tan simple, yo me puedo hacer muchas pelotas porque no todos los fondos son iguales. Hay una normatividad, hay reglas bien claras y establecidas para que los fondos de inversión se parezcan mucho. Pero fíjense, un ejemplo que utilizo me parece que ejemplifica bastante. Las carreras de autos. Tú pones a dos pilotos con el mismísimo automóvil, la misma escudería, idénticos en todos sentidos, y hay uno que va a ganar, porque tiene mayor pericia para conducir. Igual ocurre con el tema de los fondos de inversión. Se pueden parecer muchísimo, pueden ser de la misma escudería, del mismo sabor, pero hay que elegir correctamente de acuerdo a quienes estén conduciendo el automóvil, llamado operadora de fondos o distribuidora de fondos, que ya hablaremos de la diferencia. Y para entrar a más detalle de todo esto, me da muchísimo gusto saludar, como siempre, los jueves de inversiones, a mi querido César Castro Villavicencio. César, ¿cómo estás? La verdad muy bien, Yanko, gracias nuevamente, muy contento de estar de vuelta con la gente que nos ve y nos sigue. Y efectivamente, la verdad es que pareciera muy fácil. Oye, yo escuché que hay fondos de deuda y pues ahí se queda, ¿no? La verdad es que la gama y la serie de características que cada uno de ellos tiene son muy amplias. Todos los bancos, muchas operadoras independientes por su parte las tienen, hay otras que distribuyen de otras instituciones, es un abanico increíble de cada uno de esos fondos. Pero yo con el primer paso con el que arrancaría, y tú y yo lo hemos platicado mucho, Yanko, es primero perdamos ese miedo de acercarnos a una institución, ¿no? Claro. Como que uno ya tiene el dinero, voy a poner un ejemplo, y yo ya tengo 50,000 pesos. Pues ya me cayeron en mi chequera, ahí están en mi banco. Bueno, pues acércate quizá con ese mismo banco o a otra institución y decir, oye, muéstrame tus fondos de deuda que tienen. ¿Y qué es de deuda? Bueno, pues lo hemos platicado también muy bien, son los instrumentos que tienen mejor calificación, pues porque la deuda es emitida o por el gobierno federal o por bancos, a diferencia de otras que son de renta variable, que después hablaremos de ellas, pero perder ese miedo a acercarse. Ahora sí, enséñame cuáles tienes, qué rendimiento tiene el histórico, qué calificación, riesgos, y ya de la mano con el asesor, pues ya puedes ir decidiendo qué es lo más adecuado, ¿no? Por supuesto, y esto va mucho en función del perfil del inversionista, que ahora incluso ya tiene unos años
que es una obligación que se levante una especie de encuesta de usted qué hace, qué le gusta, a dónde va, qué bla, 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 y en función de esto nos puedan asesorar de mejor manera. Pero yo le voy a decir algo. ¿Quién me conoce mejor que yo mismo? Nadie. Y entonces pongamos un ejemplo en relación a los juegos mecánicos. ¿A usted le gusta subirse a estos que dan 40,000 marometas en el aire? O a lo mejor a los caballitos, algo muy sencillo. Yo puedo tener todas las condiciones de un gran inversionista. Tener buena lana, estar muy joven, poder esperar muchísimos años, ¿sí? Y tener buena adrenalina. Sin embargo, es probable que me vaya yo por fondos más conservadores. La deuda, recordemos, es prestarle dinero a alguien a través de un documento. Ese documento que me están entregando es lo que avala que les presté tal cantidad, y en función de eso es como va a correrse la suerte el día de mañana y que me paguen un rendimiento. ¿Qué debo hacer para elegir un fondo? Yo te diría que el primer paso, mi querido César, es tener 4 o 5 posibilidades de instituciones financieras para poder comparar. Claro, y ya conociendo las características de cada uno de esos fondos, compáralo, porque luego muchas veces los asesores de diferentes instituciones, con el afán de que el cliente vaya con ellos, comparan animales de diferente especie, ¿no? O sea, a este tiene mejor rendimiento, pero no le dicen que quizá el plazo de ese fondo es mayor que el que vio en otra institución, ¿no? Entonces, es bien importante que las características principales de cada fondo, la persona que se acercó a la institución lo sepa diferenciar, y entonces acercarse con diferentes 5 alternativas, como bien dices tú, y de cada uno de ellos comparar y decir, mira, este invierte en lo mismo, compró los mismos papeles o tal, pero los últimos 5 años me he dado cuenta que ha pagado 1% más de rendimiento, por un ejemplo. Ah, bueno, pues ese puede ser un indicador. Con la misma calificación, pues ese ya se le va poniendo en un ranking, ¿no? Oye, este fondo se adecua un poco más a lo que yo estoy buscando de riesgo-rendimiento. Sin perder en cuenta que en los fondos de inversión estamos siempre enfrentándonos a la palabra rendimiento, que es la diferencia de cuánto me costó cuando lo compré contra cuánto me pagaron cuando lo vendí. Los fondos de inversión, desde que nacieron, están en función de cómo le vaya a las empresas, ¿sí? Y a los mercados financieros, porque hay una variable fundamental que es el plazo. Es probable, mi querido César, que yo tenga un fondo de inversión de muy largo plazo, en donde las condiciones que se han presentado han sido favorables, que traen un rendimiento bastante aceptable, pero que venga alguna situación a nivel mundial, las economías empiecen a dar de marometas y entonces haga que ese fondo reduzca sustancialmente el rendimiento que está pagando. Que normalmente eso pasa en papeles de largo plazo, en la historia lo hemos visto, en escenarios de subida de tasa que hoy justo en México lo estamos viendo en Estados Unidos. Normalmente esos plazos son los que en el corto plazo, perdón la redundancia, se ven más impactados, ¿no? Porque viene un movimiento en la tasa hacia arriba, quiere decir que esos bonos, normalmente compran bonos de muy largo plazo emitidos por el gobierno federal y bajan de precio, y el impacto en el corto plazo en los saldos de los clientes se refleja. Eso normalmente un ejecutivo no se lo comenta a la persona que se acerca con la intención de venderle uno de sus fondos, ¿no? Si es de muy largo plazo, pues valdría la pena. Igual también puedes elegir 1 o 2 o 3 sociedades. Con esos 50,000 pesos que pusimos de ejemplo, una persona puede comprar 2 o 3, dependiendo de la institución, fondos de inversión con diferentes plazos. Por supuesto, porque esto es muy importante en función de las metas financieras que yo tenga. Yo lo he dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad, y lo voy a seguir repitiendo toda mi existencia. Los fondos de inversión, si estuvieran en mi mano, deberían de ser de largo plazo todos. Todos. Oye, que hay uno que es de 24 minutos y otro de 35 minutos y otro de hora y media y otro de un día y otro de no sé, prohibidos, porque no son instrumentos simples. No es meter una inversión a un banco o abrir una cuenta de ahorro. Es algo muy diferente, es otro producto, en donde variable fundamental, perdón que insista, es el largo plazo. Ahorita en el segundo bloque les explicaremos un poquito más en función de estas metas, qué tengo que hacer, porque hay que respetar las reglas de oro de las inversiones: excedentes, diversificación e insistentemente largo plazo. De otra manera no será el instrumento correcto. Y esto es muy importante.
No existe, nunca ha existido y yo creo que nunca existirá un producto que sea el producto para todos y para toda situación. Depende de muchísimas variables. Ahorita seguimos platicando. Continuamos aquí en Saber Gastar, transmitiendo desde dineroymasdinero.tv con nuestro programa semanal de inversiones. Las redes sociales, no se les olvide, estamos en Facebook como Dinero y Más Dinero. Seguimos. Aunque suene muy trillado, el dinero no lo es todo en la vida y tampoco compra la felicidad. Al menos no lo hace al 100%. Y la prueba está en los incontables casos de millonarios o gente famosa que a pesar de que aparentemente lo tienen todo, viven deprimidos. Por eso es fundamental que trabajes arduamente para alcanzar tus metas en la vida, pero también es importante que mientras eso pasa, logres tu realización como ser humano, cuidando aspectos de tu vida además de la parte económica. Invierte en tu bienestar, dedícale tiempo a tu familia, realiza algún deporte o una actividad que te genere satisfacción personal. Todo esto en conjunto será clave para que te mantengas con energía mental y física en un mundo que cada vez nos exige más y en donde mantener el ritmo resulta verdaderamente desgastante. Por eso siempre ten en mente que el balance es indispensable para tener calidad de vida y por consecuencia unas finanzas personales estables. ¿Qué tal? Quiero saber en dónde me conviene más tener mi dinero, porque ahora en el banco lo que tengo no me da mucho rendimiento. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por enviarnos tu pregunta. Recientemente hicimos un programa el cual te invito, lo veas en nuestra página de YouTube, con Yanko Abundis, dineroymasdinero.tv, y un poco lo que mencionamos son las diferencias entre ahorro e inversión. Brevemente quisiera darte esa explicación, pero por favor visita esa plática que tuvimos. Una cuenta de ahorro, yo lo que te diría es, normalmente son recursos que debes de tener ahí de corto plazo, son para tus gastos y tu uso diario, pero si tú sabes que esos recursos que ya guardaste o ya ahorraste, los vas a dejar de largo plazo, ahí entonces ya cambia a buscar instrumentos de inversión. Y el primer paso es acercarte a la institución financiera en la que actualmente tienes tus ahorros y comentarles esto. Es decir, yo estoy buscando un vehículo de inversión o que estos ahorros que yo ya tengo me produzcan un rendimiento en algún plazo, y entonces la institución, de la mano con un asesor, te dirán cuáles son los instrumentos que mejor le corresponden a tu perfil como inversionista, pues para que ese dinero genere más dinero y no solamente se quede estacionado sin generar recursos. Hola, recibí mi reparto de utilidades y quiero invertirlo, pero ¿qué necesito saber para tomar una buena decisión? Qué buena pregunta. Yo te diría son 3 factores importantes. Uno, ya que tienes esos recursos y de momento quizá no tienes pensado utilizarlos en pagar algo que tengas pendiente, entonces son considerar tres factores, ¿no? Uno, el plazo, cuánto tiempo quieres dejar ese dinero pues para que te genere algún rendimiento. 2, que lo puedas diversificar a través de alguna institución. Acércate con grupos financieros, yo diría desde bancos, casas de bolsa o operadoras de fondos, mencionando la cantidad que tienes, y ellos te van a hacer estas preguntas, te van a hacer este cuestionario de perfil, y de la mano con eso pues te dirán cuáles son los instrumentos que mejor se adecúan para que te genere la mejor productividad y rendimiento en tus recursos. Continuamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de inversiones.
el tema del día de hoy, cómo elegir un fondo de inversión de deuda. Ahorita vamos a repetir todo esto que tiene que ver con la terminología, que de repente pues hay cosas que nos parecen muy sofisticadas y que no están al alcance de nuestras posibilidades, cuando en realidad, afortunadamente hoy se han democratizado los dineros para todo el mundo, porque podemos entrar a las grandes ligas literalmente con centavos, cosa que antes era imposible, impensable. Repito, ya está al alcance de cualquier bolsillo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Dinero y Más Dinero.tv y esa misma es nuestra red social de Facebook, Dinero y Más Dinero, ojalá que nos puedan seguir. Y estábamos en el primer bloque haciendo más o menos un pequeño resumen de lo que son los fondos de inversión y de la naturaleza que tienen, en donde yo le estoy prestando dinero a una empresa o al gobierno y con base en ello ellos se comprometen a pagarme una cantidad el día de mañana. Pero esa cantidad no está garantizada. Eso es lo primero que tenemos que saber para decidir la compra o no de un fondo de inversión, mi querido César. Garantía ninguna. Riesgo cero, lo hemos dicho. No existe. No existe. Efectivamente, Yanko, eso lo debe tener la gente muy claro. No estamos tampoco diciendo que el dinero está en riesgo y lo van a perder, pero riesgo cero no existe. Al final el gobierno o a quien le hayas prestado normalmente han pagado sus deudas. Hasta ahorita siempre han Hasta pagado. ahorita siempre, pero bueno, pues la verdad es que también en un mundo tan lleno de noticias y muchísima volatilidad con lo que estamos viviendo, pues hay que ser muy cautelosos en dónde invertir y en qué institución preguntar qué fondos tienen. Y me quedé, la verdad es que, perdón, con la cosquilla del anterior bloque, Yanko, en algunas partes mencioné fondos de inversión de otras sociedades, vale la pena aclarar, es lo mismo, Sí, claro. es lo mismo. Terminología de al acuerdo final, a un normativa. fondo de inversión es una SA, son empresas, son sociedades, pero ya para efecto de autoridades nuevamente volvieron a tomar el tema de fondos de inversión. Entonces, aclarar esto con la gente que nos escucha, ¿no? Y un fondo de inversión lo que hace es que con el dinero de todas las personas que están ahí, se tiene acceso a la compra de productos que de manera individual sería mucho más costoso. Esto se inventó por allá a finales del siglo XVII, se pelean los holandeses y los ingleses quiénes fueron los primeros, la verdad es que es algo de poca importancia, pero la realidad es que hoy tenemos millones de personas en el mundo que invertimos a través de fondos de inversión. En México somos más de 50 millones de personas que invertimos en fondos de inversión, aunque ni cuenta nos demos a través de la Afore, César. Así es. Y desde montos súper pequeños, hoy se pueden hacer aportaciones voluntarias a las mismas, creo que desde un peso centavos, y uno ingresa a este mercado financiero y a esta diversificación de inversiones que también lo hemos mencionado en otros espacios, Yanko, efectivamente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya decíamos, César, hay que primero comparar, pero peras con peras, que sean fondos de plazos similares y de características similares. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo? Muy simple, muy Adelante. sencillito. Productos así muy básicos que hay prácticamente en todos lados, que se llama deuda privada y deuda pública, deuda gubernamental. Correcto. De esos fondos, todas las empresas tienen. Todas. Oye, dirán lo mismo, entonces, ¿por qué no compro lo mismo en diferentes instituciones? Tú hace rato pusiste un muy claro ejemplo, oye, los mismos coches de la Fórmula 1 pues traen el mismo motor, traen la misma, simplemente a lo mejor los técnicos atrás, el servicio que le dan, o el mismo piloto, quien lo maneja. Los fondos de inversión también ocurre lo mismo, Joan, con las instituciones, cada una de esas sociedades o fondos, hay un grupo de especialistas atrás que están tomando decisiones adentro del fondo qué comprar y qué vender. Entonces, aun cuando el cascarón pudiera ser el mismo en diferentes instituciones, el manejo de la gente que es la responsable es lo que hace pues que el mismo resultado o rendimiento sea diferente. Mayor pericia para manejar. Mayor pericia para manejar, un poquito mejor manera de leer lo que va a pasar con las tasas, con los dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Decidir si entran a pits más rápido, más tarde. O me sigo y si ¿no? puedo rebasar o que me rebasen y después lo alcanzo. Es un gran ejemplo de las carreras, ¿eh? Sí, y eso ocurre en la vida real. Aquí es un manejador de un coche, en los fondos son manejadores de los propios fondos, ¿no? Exactamente. Son los denominados portafolio manager, que es un concepto el gerente extranjero, del portafolio. pero es el gerente del portafolio, efectivamente. Y él es el que toma las decisiones y eso hace que el resultado del fondo con respecto a otras instituciones, pues tengas un ranking, que de hecho en todos los periódicos de circulación nacional que tienen que ver con temas de los fondos de inversión, vienen esos fondos, uno también los puede entrar y ver
cuáles son los resultados que cada uno de ellos tiene. Es información pública. Es información pública, qué características tiene, qué calificación y qué rendimiento ha dado en el periodo que uno quiera Históricamente. quiera analizar. Así es. Que no garantiza lo que vaya a pagar mañana. No. Ahora, No, cuidado. primera cuestión, que revisemos varias marcas. Segundo punto, preguntarnos, ¿para qué lo quiero? Fundamental. Yo lo quiero para irme de vacaciones el verano que tengo encima, pues no sería una buena opción. Yo lo quiero para el verano del 2018, probablemente sean una buena opción, habría que ponderarlo más. Yo lo quiero para los 15 años de mi hija que acaba de nacer, son una extraordinaria opción. Yo lo quiero para mi retiro, son una extraordinaria opción. Yo lo quiero porque en 5 años cumplo mis bodas de plata y estoy pensando un viaje con mi esposa que bla, 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 son una extraordinaria opción, pero no para corto plazo. Entonces, tú te tienes que preguntar, César, a la hora de invertir, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Sí, ¿en cuánto tiempo voy a disponer de él, no? Porque también en el primer bloque comentabas, Yanko, que la gente le da o nos da esa comezón, ¿no? Dice, oye, yo me voy a ir a un año, pero como me comentaron que el fondo tiene liquidez 72 horas, pues digo, un día a lo mejor saco por ahí los rendimientos que me ha dado, o le voy a rascar un poquito pues para hacer aquel gasto que yo tenía. No, yo creo que sí debemos de ser muy disciplinados en que si va a ser a 3 o 5 años, es no tocarlo y dejar que solito los resultados vayan arrojando, se vaya capitalizando el rendimiento que estamos buscando en ese instrumento, ¿no? Dentro de los mismos prospectos que tiene cada uno de estos fondos, mencionan la liquidez que tiene, pero también hay algo que mencionan que se llama horizonte sugerido de inversión. Eso normalmente no lo leemos, pero es importante. No lo pelamos. No lo pelamos. Y ahí dice muchas veces, horizonte sugerido de inversión, 3 años, 5. Y en México, la verdad, y me incluyo, todo el mundo nos espantamos diciendo, no, 3 o 5 años. Híjole, yo no sé. No, de verdad, si sí respetamos y dejamos esos plazos, el tiempo lo hemos visto, pasa volando, 3 o 5 años y que veamos los resultados, no hay la menor duda que van a ser satisfactorios. Esa es una segunda decisión muy importante que hay que tomar después de que hayamos comparado diferentes empresas, el que sepamos para qué lo queremos. Y una tercera, y con esto cerramos el programa, tiene que ver con la diversificación. Los fondos por definición ya están diversificados porque tienen diferentes productos, tienen diferentes ingredientes. Y el documento donde vienen los ingredientes y la receta se llama prospecto. Ok, hasta ahí perfecto. Pero entonces es recomendable que no nada más tengamos un fondo, César, sino que a lo mejor tengamos un paquetito de 2, 3. Yo me animo a pensar, al grueso de la población, que 5 es un buen número, cuando ya tengo algo de centavos. Sí, de hecho, y si regresamos al ejemplo que yo ponía de 50,000 pesos, y los fondos de inversión de diferentes instituciones permiten desde 10,000, pues se puede hacer esta diversificación en 5 instrumentos. Máximo. Porque luego hay quien dice, no, yo tengo 14 fondos. No, maestro, estás loco. No. ¿Cuánto tienes? 18,000 pesos. Pues no, claro que no. Por supuesto que no. ¿Sí? Recomendamos entre 3 y 5 fondos. Tenga una buena diversificación. Sí, y en el mismo cuestionario del perfil de inversionista que también mencionabas, el ejecutivo o el asesor le pregunta a la persona, oye, nos arroja esta calificación, veo que el horizonte de inversión al que vas es, por ejemplo, de 10 años, y tu perfil sale moderado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor también se te puede ofrecer un fondo de inversión que tenga que ver, por ejemplo, con renta variable. O sea, instrumentos un poco ya más riesgosos, ya será otro tema, pero dentro de esa misma diversificación vale la pena también evaluar todas las alternativas. Exactamente. O si solamente van a ser las de deuda, que son las que estamos platicando en este programa, pues hay también de diferentes plazos y diferentes características. Ya platicaremos la semana que entra, Dios mediante, sobre los instrumentos de renta variable, estos fondos que vienen a complementar la oferta de lo que platicamos el día de hoy. Mi querido César, como siempre, gusto saludarte. Al contrario, nos vemos la próxima semana por acá. Con mucho gusto. Dios. Buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este segundo bloque. Vámonos a una pequeña pausa. Continuamos aquí en Saber Gastar. Les recuerdo nuestras redes sociales, Dinero y Más Dinero para el Facebook. No se vayan. Continuamos en Saber Gastar, platicando como cada semana de inversiones en nuestro resumen cotidiano. Es muy importante que sepamos cómo elegir un fondo de inversión de instrumentos de deuda. Porque cuando yo voy a arriesgar mi dinero,
siempre que hable de dinero se arriesga, siempre, permanentemente, no existe riesgo cero, insistimos mucho en eso. Bueno, debo de saber varias condiciones para que yo esté más tranquilo. Y muy importante, ¿usted para qué mete dinero a un producto de inversión? Pues para ganar más dinero. No lo mete para que se lo cuiden ahí, que se lo guarden y que no se le junte el polvo. No, lo mete para ganar más lana. Entonces hay que fijarse. Punto número 1, las diferentes instituciones que nos ofrecen estos productos, y aunque no es tan sencillo de medir, vale la pena calar a cada asesora, a cada asesor, para saber el servicio que nos están ofreciendo. Fundamental, comparen, la comparación está la toma de una mejor decisión. Muy importante, segundo punto que ya comentábamos, el hecho de saber para qué lo quiero. ¿Lo quiero para un viaje dentro de 5 años o lo quiero para las vacaciones que ya están a puerta de la esquina en 2 semanas? Tienen que ser de largo plazo. Cuando menos mediano plazo, es decir, a partir de 1 año hacia arriba. Y tercer punto que comentamos también, la diversificación. Hay muchos fondos, hay decenas de fondos en el mercado, pero yo debo de elegir siempre entre 3 y 5. Esa es una recomendación de saber gastar. Entre 3 y 5 fondos. Porque hoy no requiero tener 3,000 millones de cuatrillones para poderlo comprar. Hoy a lo mejor con 10,000 pesos ya puedo entrar a una diversificación de fondos. Con esto tomaremos la mejor decisión, optimizaremos el rendimiento, vamos a reducir el riesgo, no a eliminarlo, a reducirlo, y en función de esto, en el largo plazo, nuestra ganancia será muchísimo mejor. Pues hasta aquí con nuestro programa de fondos de inversión y cómo elegirlos de renta fija, los instrumentos de deuda. La próxima semana estaremos hablando de renta variable justamente aquí en dineroymasdinero.tv. Les recuerdo, como siempre, que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.